Ha aparecido un personaje que es Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez es una mujer que tiene características muy extrañas. Es una mujer de orígenes muy humildes que vendió gelatinas cuando era joven para pagar sus estudios, que es programadora informática y fue la primera mujer que programó robots en México. Es ingeniera electrónica. No es programadora de profesión, o sea, es programadora como parte de su oficio, pero su grado es ingeniera electrónica. Trabajó por los pueblos indígenas en el gobierno de Fox del PAN, está adscrita al PAN, es senadora independiente pero del grupo del PAN, y al parecer tiene una trayectoria limpia. Cuando fue acusada de una serie de barbaridades por parte del López Obrador, que se dedica a acusar a gente de todo lo que sea, total da igual, exigió su derecho a réplica en esta especie de celebración de su propia gloria que tiene el observador todos los días, 2 horas para inflar su ego y alimentar su narcisismo, y consiguió que un juez diera la orden de que se le permitiera el derecho a réplica en la tribuna del presidente y se le impidió acceder utilizando a las huestes de incondicionales que tiene a su alcance Andrés Manuel López Obrador. Entonces, frente a esto, Xóchitl Gálvez ha decidido lanzarse a la presidencia. Tiene credibilidad. Yo no voy a pronunciar en favor de ella de ninguna manera, pero y sobre todo porque además por algunas de las cosas que voy a preguntar ahora me sería muy difícil votar por ella. Pero es distinta, o parece ser distinta, y las personas que me conocen y que hablan conmigo desde México me señalan que efectivamente es diferente a los demás, en el sentido de que pues, la cree, que tiene credibilidad, que ha trabajado en serio, que no es un político al uso, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Al PRI-PAN-perredismo, al peor perredismo, chuchesco y amlotero, y al morenismo, que no es más que el pripanismo-perredismo, recauchutado y destilado para tener a los más selectos corruptos al frente del país, seleccionando de una amplia, generosa base de corruptos que han generado el PRI, el PAN y el PRD, y ha podido seleccionar a los más destacados para que sean Morena. Entonces, yo como no tengo ninguna presencia en México, pero quizás ustedes sí me puedan hacer este favor, vamos a hacer lo siguiente. Tengo algunas preguntas para Xóchitl Gálvez. Y si se las pueden hacer llegar, me permitiría forjarme una opinión respecto de ella, más allá de que me cae bien. Más allá de que me cayó muy bien, sobre todo una cosa, cuando estuvo al cargo de los indígenas, que en un momento dado comentó algo más o menos así. La última palabra es la que dijo tal cual, lo demás lo estoy más o menos parafraseando. Dijo ella ya, que dicen que los indígenas están bien como están y que para qué les llevamos educación. Una de las cosas que yo siempre he discutido, el intento de mantener a los indígenas mexicanos en la misma situación del siglo XVII y no darles las oportunidades de vivir de otra manera, porque ellos tienen que ser el folclore y tienen que estar fosilizados en el siglo XVII, y esto lo ha querido la derecha y la izquierda por igual. Entonces dice ella que no hay que llevarles educación, ¡pota! Y hace así y se tapa la boca diciendo, se me salió. Sí se te salió, pero qué bueno que haya esa emoción al hablar de la tragedia de los indígenas en México, que han sido destrozados por izquierdas y derechas. Entonces, algunas preguntas para Xóchitl Gálvez. Primero, mire, ingeniera, yo no puedo votar por el PAN ni por el PRI, ni por el PRD a estas alturas, que al PRD al que yo apoyé durante muchos años cuando estuvo Cárdenas al frente, y hasta 1999, cuando dejé mi parte de la campaña hecha a través del libro México, la ciudad de todos, que yo diseñé y estructuré y que resumía cuánto había podido hacer Cárdenas en año y medio de gobierno en la Ciudad de México, pero por ese el PRD, que aquel ya no existe. Entonces yo no puedo votar por el PAN, por el PRI, por el PRD. ¿Sería usted capaz de lanzarse como independiente con un movimiento ciudadano que se arme lo más pronto posible, de manera urgentísima, de aquí a los próximos 6 meses, que todavía está dentro de los tiempos del Instituto Nacional Electoral, los tiempos jurídicos para registrarse como partido y buscar la presidencia de la República? ¿O va usted a ir con el PAN y el PRI, en cuyo caso no tiene mi voto? 2. Es usted ingeniera electrónica.
Me gustaría saber qué opina de lo que ha pasado con la ciencia y la tecnología en México durante los casi 5 terribles años que lleva el gobierno de López Obrador. Como le pueden contar quienes le hagan llegar este video, antes de que López Obrador nombrara a Álvarez Bulla como directora del CONACYT, un grupo de personas, divulgadores de la ciencia, científicos, académicos, estudiantes, le hicimos una petición a López Obrador de que no la nombrara porque creíamos saber lo que iba a pasar, pensábamos que iba a pasar algo terrible. Lo que ha pasado es muchísimo peor de lo que nos podíamos imaginar en nuestros peores momentos, más oscuros y pesimistas. ¿Estaría usted de acuerdo en que la ciencia debe ser absolutamente objetiva y estar movida por la búsqueda del conocimiento y no por motivaciones políticas? ¿O cree usted que la política debe no solo indicar qué se investiga, sino a qué conclusiones tienen la obligación de llegar los investigadores? Porque usted sabe que si hoy un investigador llega a la conclusión de que el maíz transgénico no es menos nutritivo que el maíz normal, no lo puede publicar en México. La Sarina Álvarez Bulla, también conocida como la doctora Lysenko, le va a impedir publicar eso porque va en contra de la verdad oficial del régimen. ¿A quién pondría usted al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para reparar el enorme daño que se ha hecho contra investigadores, contra centros de investigación, contra programas de investigación y sobre todo la desaparición de una enorme cantidad de recursos que nadie sabe dónde están, mientras al mismo tiempo se le daba calidad de investigadores científicos a personajes como Gertz Manero o como Ackerman? ¿Estaría usted dispuesta a quitarles esas posiciones? ¿Estaría usted dispuesta a que se vuelva a tener un criterio absolutamente científico y académico para entregarle a alguien la calidad de investigador, apoyado por el Sistema Nacional de Investigadores? 3. La medicina y la salud en México han sido siempre un problema. Nunca ha habido suficiente para atender a todo un país que no puede pagarse una atención privada aunque quisiera. La gran mayoría de los mexicanos siguen siendo pobres y además el gobierno de López Obrador nos ha hecho el favor de crear 5 millones de nuevos pobres extremos en el país. Mientras combate la pobreza, imagínate si no la combatiera. ¿Qué acciones emprendería usted para reorganizar el sistema público de salud de modo que pueda atender eficazmente a la gente? ¿Y qué haría usted con la idea de que en vez de darle medicina de la que sabemos que funciona, basada en evidencias, con pruebas científicas sobre su seguridad, su eficacia y sus limitaciones, en vez de darle eso a la ciudadanía, se le dé herbolaria, homeopatía, masajitos y este tipo de cuestiones? ¿Cree usted que por defender las tradiciones y las supersticiones o creencias milenarias de pueblos que nunca tuvieron el acceso a la medicina científica, debe seguírseles dando eso en lugar de medicina, o debe lucharse por darles medicina y educar quizás a la gente para que el día de mañana, en vez de ser curanderos, sean médicos, enfermeras, odontólogos? 4. También en el terreno de la ciencia y la tecnología y de la alimentación de un país, usted sabe que se importan el 30% del maíz que se consume en México, sobre todo para forraje, se importa desde Estados Unidos y en su mayoría es transgénico porque es el que le conviene a los agricultores. Y en vez de que los agricultores mexicanos puedan ganar ese dinero que ganan los agricultores estadounidenses, se ha optado por dárselo a los estadounidenses mientras se prohíban los transgénicos en México sin ninguna evidencia científica que lo sustente. Sabemos que los estudios que ha esgrimido Álvarez Bulla en contra de los transgénicos y sobre el maíz transgénico y sobre los efectos de los transgénicos en el consumo y en el consumidor y en el productor y en el medio ambiente son falsos. Son incluso estudios que fueron retirados de las revistas donde se habían publicado originalmente cuando se descubrió que eran absolutamente inventados, que eran resultados que en ciencia llaman cuchareados. ¿Estaría usted dispuesta a replantear el derecho que pueden tener los agricultores mexicanos de cultivar no solo transgénicos, sino de utilizar todas las ventajas de la biotecnología
para producir más y mejores alimentos para México? ¿O cree usted que debe seguírsele invitando a la gente en el campo a que se mantenga en la pobreza y levante, en vez de utilizar un pesticida, un plaguicida, levante las malezas a mano, doblándose el lomo, como era en el siglo XVII, que según López Obrador se ve tan bonita a la gente desgraciándose los músculos de la espalda en esas labores de desbroce? Y finalmente, México vive el mito del petróleo de una manera que ha salido ya de toda razón. Los datos acerca del calentamiento global, el cambio climático y la influencia del ser humano en él son tales que no se pueden negar. No podemos seguir quemando petróleo. Nadie puede ni debe seguir quemando ningún combustible fósil. Y sin embargo los tenemos que seguir haciendo porque todavía no tenemos sustitutos. Pero podemos sustituir una buena parte de los combustibles fósiles que estamos quemando si empleamos la energía nuclear, que es totalmente limpia, totalmente segura y que ha tenido menos problemas y ha provocado menos muertos que todas las demás formas de generación de electricidad, y las renovables, que con todas sus limitaciones y con toda su propia contaminación y huella de carbono, que es importante para producir aerogeneradores, turbinas eólicas, placas solares, etcétera, aún con su huella de carbono, permiten dejar de quemar fósiles. ¿Va usted a insistir en las políticas petroleras que corresponden a los años 70 del siglo pasado? ¿O va usted a asumir la necesidad de utilizar la tecnología para mejorar la producción eléctrica en México, haciendo la parte que le corresponde al país para evitar el cambio climático, y de paso viendo si finalmente a ese 10% de mexicanos que todavía no tienen electricidad ya se les puede hacer llegar? ¿Está usted dispuesta a eso? Y una última pregunta. ¿Me podría decir qué es para usted la democracia y qué va a hacer con los grupos de poder que se le van a enfrentar si usted llegara a la presidencia? Grupos de poder que no son solamente los ricos, los empresarios, el poder financiero, que por supuesto defiende sus intereses. ¿Qué va usted a hacer con toda la bola de corruptos que van a defender también sus intereses? ¿Va usted a hacer como López Obrador y perdonar a los presidentes anteriores y a todas sus barbaridades? A los anteriores secretarios, a los anteriores subsecretarios, a los anteriores gobernadores. ¿Va usted a echar la vista a un lado y dejarlos que sigan adelante disfrutando los millones que le han arrancado al pueblo de México, como está haciendo López Obrador? ¿O está usted dispuesta realmente a cambiar las cosas y crear un sistema, una estructura de gobierno en México que reduzca, porque no se puede eliminar, pero que reduzca la corrupción para que México no siga siendo uno de los 10 países más corruptos del planeta? Y una última cosa. ¿Qué propondría usted para abordar el tema de la inseguridad y el hecho de que medio país lo controle el narcotráfico? Muchas gracias, doña Xóchitl.